Sí, Muy buenas tardes a todos y a todas, o buenos días según el país donde nos esté escuchando. Hoy tenemos un temazo que nos lo habéis pedido mucho, por privado y por email y por Instagram, y es el tema de la droga y la sexualidad en adolescentes. Hablar de droga y de sexualidad con adolescentes no es nada fácil. Muchos padres evitan el tema o lo abordan desde el miedo, el control o la incomodidad. Y en esta entrevista con Ivonne, he querido que ella participe muy activamente porque, entre otras cosas, ha sido educadora en dos países totalmente contrapuestos, como ha sido Argentina y en Alemania. Y, y bueno, es interesante saber pues, las creencias populares o las creencias culturales que afectan a cada país, aunque ahora lo vamos a ceñir al ámbito español, que es donde ahora mismo nos movemos y donde Ivonne también está trabajando con muchas familias. Vamos a hablar de qué errores se cometen con frecuencia y cómo abordarlo desde el liderazgo, la conexión y el criterio. Nuestro objetivo en esta entrevista es que los padres entiendan qué hay detrás del consumo y las conductas sexuales de riesgo, que pierdan el miedo a abordar estos temas, que eviten el control rígido o la permisividad, que aprendan a comunicarse sin juicio pero con criterio, esto es muy importante, que comprendan su papel como figuras de referencia y entender, sobre todo, que lo que vemos no necesariamente es el problema. A lo mejor es la salida. Que si solo controlamos, nuestro hijo posiblemente solo se sepa ocultar. Y que hablar de esto tarde suele ser el gran error. Así que vamos a empezar. Muy buenas tardes, Ivonne. Bienvenida. hola María Ángeles, muchas gracias por este Muchas gracias por espacio. estar aquí. Yo sé que nos vas a aportar mucho valor porque solamente entender cómo es el sistema educativo en Alemania, en Argentina, ahora como lo estamos viviendo en España, y esta problemática tan común que hay, que los padres se asustan mucho, pues, con razón, ¿no? Vamos a meternos todos, nos asustamos mucho porque cada vez más hay más conductas de riesgo, a pesar de que hay muchísima información, parece que es todo lo contrario. Cuanta más información hay, más desvirtuada está. Entonces, bueno, de alguna manera vamos a intentar dar claridad, poner orden y dar claridad a estos padres y a estas madres que tienen hijos en esas edades, bueno, un poquito más difíciles, en la adolescencia o incluso adultos jóvenes, que están detectando conductas de riesgo, que están viendo, bueno, que posiblemente pues estén probando algún tipo de droga o estén iniciándose en la sexualidad. Y bueno, vamos a intentar tranquilizar también y dar algunas pautas para que se puedan comunicar de una manera efectiva y afectiva con sus hijos para poder influir positivamente en ellos. Para ti, Ivonne, ¿qué papel tiene el grupo de iguales en este tipo de conducta? Hablamos tipo de conductas de, bueno, coqueteo con la droga, inicio en la sexualidad, conductas de riesgo. ¿Qué papel juega el grupo de iguales? ¿Hasta qué punto influye la pertenencia? Mucho, todo. Buscan en especial reconocimiento, pertenencia, ser escuchados, tener voz. eh, es una salida emocional, es si ser entendido, quizás. No me siento entendido y acá me entienden. Pero a veces por querer pertenecer hacemos cosas, bueno, como adolescente, Y como que adultos también, no, ¿eh? y como adultos también, que no estábamos, o que no van con nuestros valores, que no estamos dispuestos, que en otras circunstancias, o si realmente hubiera en casa, en la familia, ese espacio donde me puedo expresar, no pasarían. Porque pertenezco, por más que no quiera pertenecer, yo sé que tengo un respaldo, que está en mi familia, que están mis padres, que puedo acudir cuando los necesito. Por más que me quiera diferenciar, porque bueno, es la edad, ¿no? Donde tengo que descubrirme y no quiero ser ni como mi madre ni como mi padre. Quiero ser Y todo lo entonces me contrario. separo. Y Me ocurre esa poda separo. neuronal en la que me separo como adolescente de mi núcleo familiar para poder encontrarme. Y claro, fuera en la calle tengo que sentirme en pertenencia con diferentes grupos sociales o el grupo social con el que más me identifique en ese momento. Claro, aquí Y hay un sí, problema. Y es que si en casa
no, volvemos un poco al liderazgo parental, ¿no? Si en casa no siento pertenencia por varios motivos, entre ellos porque me he separado, porque es una parte, bueno, natural, biológica del ser humano, el separarse emocionalmente en la edad de la adolescencia, ¿no? Pero si además estoy viendo que tampoco puedo crear ningún vínculo, incluso manteniendo esa separación natural, que es lógica y que respetamos los padres, bueno, que tenemos esta información y que somos padres un poco conscientes, ¿no? De saber que la adolescencia no es que nos rechacen, sino que es una parte natural, pero aún así, eh, mm, respetando ese espacio que necesita el adolescente además ve problemas en casa o ve comportamientos de sus padres que no le gusta, o ve una mala relación en sus padres, o ve una mala comunicación en general entre los miembros de su familia, pues todavía se aísla mucho más. Ya no estamos hablando de ese aislamiento biológico natural, de apartarse, de buscarse un poco cuál es su identidad, sino que empiezan a refugiarse en otro grupo de iguales, socialmente hablando, empiezan a refugiarse en otro grupo o en otros grupos donde encuentran el cubrir necesidades en común. Y si en ese cubrir necesidades entra en juego sustancias o comportamientos que anestesian un poco ese estado emocional que puede llevar el adolescente, pues bueno, tenemos un problema, porque hay cada vez más adolescentes que salen de casa para fumar sustancias o para tener conductas sexuales de riesgo por, uno, desconocimiento, dos, y casi yo me inclinaría por ahí para huir de un dolor. ¿Qué opina? Sí, y están buscando validación. Lo que no encuentro en casa, la validación que no tengo en este momento de mi desarrollo, lo busco afuera. Claro, Eh, sí, claro. Al final se trata de que el adolescente va buscando, igual que cualquier adulto, va buscando sobrevivir emocionalmente, de la manera que sea. Un chico, una chica que sale de casa que está estresado porque no está viendo un buen ambiente, es muy lógico pensar o justificar de alguna manera que luego pueda consumir ciertas sustancias para anestesiar su dolor. Que muchos padres no lo entienden, que mi hijo no, si en casa no pasa nada, si estamos todos bien, bueno, pues algo no habrá que vaya del todo bien para que tu hijo o tu hija, eh, cuando salga a la calle, no es que lo prueben, porque probarlo lo van a probar al final casi todo, sino que consuma recurrentemente porque encuentre un alivio con ese tipo de sustancias, ¿no? Estamos hablando ahora, por ejemplo, pues del cannabis o de marihuana y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿influye en la pertenencia? Claro que puede influir la pertenencia mucho. ¿Pueden priorizar, eh, puede un adolescente priorizar el grupo por encima de la familia? sí, Absolutamente. totalmente. Sí, sí. Y la conducta, en este caso, ¿no? Que la conducta sería, estoy priorizando mi grupo de pares, estoy haciendo cosas que quizás en otra situación no haría, porque no va con los valores de mi familia. Eh, el tema es, la conducta es lo que se ve, pero el verdadero problema es lo que no se ve, es lo que, Esa. bueno, de lo que no se habla, de donde no miramos. ¿Y qué Hay es que lo que no se investigar. habla? ¿Qué es lo que no miramos? Muchas veces es por miedo, en el caso de, bueno, son dos temas de tabú, es menos tabú que para nuestros padres, pero sigue siendo un tema difícil de abrir una conversación. Yo creo que por desinformación y por miedo de que, si hablo de este tema, va a ir a Va a pasar. probarlos. Si hablo de este tema, se va a volver drogadicto, se va a volver ¿no? O si hablo de Sí, este sí, sí. tema, bueno, voy a activar su sexualidad y lo único que va a querer que se vaya de casa es tener sexo, pero no, no es al contrario. Es cuando tengo conocimiento, cuando existe en mi casa un espacio, más en mi familia, un espacio eh, que por supuesto lo tenemos que plantear los padres, que no es un tema. A ver, el tema de las drogas, yo creo que sí, hay una época que
no estamos atentos, pero nuestros hijos preguntan sobre las drogas y por miedo tampoco contestamos o cambiamos de tema, de eso no se habla o lo pasamos muy superficial. Pero en el momento, algunos te preguntan, ¿te drogaste alguna vez? Y hay que hacer sí o no, hay que decir la verdad en ese momento. ¿Y qué te pasó? Me asusté, dije, nunca más voy a probar esto porque me pasó esto, esto y esto. Hay que ser Y ahí, valiente, para hablar de estas cosas. sí. Y ahí tu hijo te ve y te dice, ok, y quizás se abre porque quizás ya probó algo y te cuenta, "Ah, a mí me pasó lo mismo". Y ahí vos agarrate de la silla porque decís, se te Claro, activa te el puede dar miedo. un microinfarto o un Sí, infarto entero. sí, pero bueno, estamos acá para hablar. Y cuando tienen ese espacio para hablar, yo creo que se reduce un montón el riesgo de que sí, que quizás lo van a probar, pero están más abiertos a decir no. Que si No es sé si algo es tabú y algo tabú prohibido, ¿no? prohibido, sí, porque todo lo que es prohibido, uy, ¿qué habrá? Sí, puede ser. Es muy normal que un padre o una madre tenga miedo a hablar de este tema. Yo lo he sentido, ¿eh? Yo he sentido de hablar. Yo tengo una hija con 21 para 22 y mi hijo con 18 que va a cumplir ahora. Y, y yo he sentido ese vértigo de sacar el tema cuando eran un poco más pequeños, mi hija, y hace un par de años con mi hijo, de sacar el tema de las drogas, de explicar, porque claro, tienen que saber. Pero es verdad que da vértigo porque de alguna manera esa necesidad de protección que tenemos sobre todo las madres, los padres también, pero las madres sobre todo, nos hace tener a nuestros hijos como debajo del ala, ¿no? Y evitar pensar ni siquiera que existe ese problema cuando todavía no se han enfrentado a él, ¿no? Porque, bueno, con 15, 16 es verdad que ya sí se van encontrando, o yo le digo a mi hijo, te lo van a ofrecer, es que está en la calle, te lo van a ofrecer, ¿no? Y hay O que, vas a ir a una fiesta y tu claro, amigo que nunca probó va a probar y y no podés podemos decir que sí. pensar, evitar, no podemos evitar una realidad. Lo que pasa que, claro, entre que nos falta información, pues nos falta información técnica sobre las drogas, que hoy día las podemos buscar en el ChatGPT mismo y te lo dice todo. Pero nosotros sí que deberíamos de estar muy bien informados y sentarnos con nuestro hijo y decir, oye, que sepas que el consumo de cannabis, por ejemplo, pues puede ocasionar brotes psicóticos, que causa ansiedad y depresión en muchas personas, que eso lo vemos en terapia familiar, personas jóvenes que han estado fumando, bueno, temporadas largas y que han tenido estados depresivos y estados de ansiedad importantes. Y digo en jóvenes y en adultos también, ¿eh? O sea, que sepan todo esto, ¿no? Que lo que sepas que si compras cualquier droga sintética, nadie te va a asegurar lo que estás comprando porque no tiene prospecto, porque no ha pasado ningún control de sanidad, porque no ha pasado nada. O sea, realmente es una ruleta rusa, porque, bueno, el cerebro es muy delicado y cualquier sustancia alterada químicamente que pueda venir o más cargada de la cuenta bueno, o con mezclada con algo que te pueda hacer daño, te puede incluso matar. O sea, es que hay que hablar así, ¿no? Y Y enterarnos te muy bien de afecta, ¿no? claro, Afecta a nivel cognitivo. claro, claro, claro. Y, y enterarnos muy bien de cuáles son las drogas de moda que se están poniendo, de enterarnos muy bien qué compuestos llevan, de enterarnos muy bien, nosotros los padres, ¿eh? De enterarnos muy bien qué consecuencias tiene y hablar con ellos, pero no desde un alarmismo, sino desde una información neutral. Oye, yo sé que esto en este momento confío en que no lo vas a consumir. Lo que pasa es que este tema es necesario hablarlo porque está en la calle y te lo vas a encontrar y te lo van a ofrecer. Y que tú cada vez que decidas algo, tienes que decidirlo con todo conocimiento de causa y consecuencia. Eso me parece muy importante, pero eso no es fácil hacerlo. No es No. fácil hacerlo porque hace falta ser, bueno, hace falta tener un poquito de, hace falta echarle valor. Esa es la verdad. Hace falta echarle valor y entender sobre todo esto que estamos diciendo. Si con esto que estamos diciendo, esto se lo quedan los padres, es fantástico. Entender que no por hablar del tema estamos incitando a, sino todo lo contrario, Sí, aunque y parezca bueno, paradójico. sí, y quizás ponerlo sobre la mesa, hacer la pregunta, ¿qué sabes? Y escuchar, porque a veces, sin darnos cuenta, estamos también queremos poner más información que todavía ni siquiera tiene interés nuestro hijo.
Sí, porque también, no está, ¿no? Por la edad que tiene o porque no le interesa, pero sí ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, a ver, hoy vamos a hablar de un tema que me cuesta un montón, que me dio mucho miedo, le dio mucho miedo a tus abuelos también en su momento, ¿no? Y porque, ¿cuál es la intención nuestra como padres? Cuidarlos, protegerlos y explicárselo también. Y no que quiero que claro, te pase nada. Pero ya estás, ¿no? Vas en camino a la adultez y tenés que tomar responsabilidad, tenés que decidir. Mamá, no, yo no voy a estar ahí. claro. Y es tu decisión. Entonces, para hacerte fuerte, eh, bueno, que no dicen el saber es poder, ¿no? Claro, el Esa conocimiento es frase. poder, claro. Conocimiento. Entonces, si yo sé o si yo conozco, mira, esto hace esto, después decido. No, según el estudio este de, ¿cómo que se llama? Estudes de España del 2025, hay un punto que dice que los mismos chicos se cuidan entre ellos porque también tienen miedo. No es que van, que son kamikazes, ¿sí? Si hay un kamikaze, bueno, hay que ver por qué hay un kamikaze. Ahí hay un dolor muy grande. Eh, Sí, eso es cierto. Eso es cierto, entre ellos se cuidan, tal, pero entre ellos también hay mucha desinformación. Y ahora, por ejemplo, si hablamos del tema sexual o del consumo de droga, igualmente, la información que tienen es muy sesgada. No tienen una información objetiva, real, en base a en base a la ciencia, por ejemplo, en el tema de drogas, ¿no? Y en base a la experiencia en el tema de la sexualidad. ¿Qué está ocurriendo con la sexualidad? Que también para mí está empezando a ser un problema social bastante grave. Y es que tienen acceso a todo tipo de contenido Pornográfico, sí. pornográfico que desvirtúa muchísimo Y lo que es gratis, una ¿no? relación sexual. Porque fíjate que aprenden, dije, una imagen vale más que mil palabras, pues imagínate imágenes o películas o tal, pornográficas, donde lo que hay es una sumisión femenina normalmente muy grande y hay una violencia intrínseca en esas relaciones pornográficas que luego en la realidad no son. Pero que aprenden nuestros chicos, nuestras chicas, aprenden, si no le contamos nosotros cómo es la sexualidad, que tampoco hay que ser muy explícito, por supuesto, pero sí hay que explicar pues qué valores tiene que tener una sexualidad sana. Tiene que haber un vínculo, tiene que haber un Sí. conocimiento, tiene que haber un conocimiento de Amor, tu cuerpo, tiene que haber, respeto. claro, y si no hay amor, por lo menos que haya respeto. Pero claro, eso no sé, eso es lo que aprenden a través de la pornografía, es todo lo contrario. Es violencia, es agresividad, eh, placer a un extremo, Rápido, sí, ya, placer inmediato, inmediato. faltas de respeto, bueno, es una realidad. O sea, lo que están viendo en la pantalla no es la realidad que se vive socialmente. Luego, claro, intentan, Y intentan practicar lo que han visto y se pueden buscar un problema. sí, y esto sí aumentó el consumo en un 40%, ¿no? Entre los 13 y los 18 años, que es mucho. Eso es muchísimo. Eh, Aumentar un sí. 40% es muchísimo. Bueno, o el 40% de los jóvenes consume pornografía en Internet, es alto, y va en aumento. Porque bueno, está Muchísimo. fácil. Por eso acá es importante sentarse a hablar y poner el límite, ¿no? El límite crea, bueno, muchos papás pensamos, oh, pongo un límite, soy un tirano. No, el límite se puede hacer un acuerdo, se puede hablar claramente sobre lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, ¿no? Incluyéndolo, ¿no? El amor, el respeto, etcétera. Si tenés una religión, respetando tus valores Claro, de cada uno tu con las creencias que iglesia. sostenga la familia. Eh, encontrar un compromiso y explicar qué pasa también, ¿no? Bueno, el doctor este, el español, Martínez González, lo explica súper bien porque dice, empiezo mirando un pequeño video pornográfico en internet, muy simple, pero después eso ya No me satisface, no me satisface, necesito más hasta que termino en la violencia. Y que efectivamente. es eso realmente normal y sin darnos cuenta se está normalizando en la adolescencia lo que miran y en realidad no hay que normalizarlo. Efectivamente. Pero esto está pasando un poco con todo, ¿eh? Porque en realidad tenemos acostumbrado a segregar la dopamina a unos niveles tan altos que cada vez el cuerpo
te pide más de todo. Yo tengo casos muy extremos de adicción al sexo, pero una adicción al sexo muy curiosa, y no es que sean solamente adictos al sexo, sino que no disfrutan el sexo sin droga, sin Okay. una droga X, Sin un estimulante. Ya. sin un estimulante externo. Y para ello, para estas personas es muy frustrante porque se vuelve una sexualidad muy agresiva, muy violenta, porque necesitan, es como su cerebro ha aprendido que sin una dopamina extremadamente alta y unos niveles de adrenalina extremadamente altos no son capaces de disfrutar. Es como el azúcar. El azúcar, sin darnos cuenta, cada vez comemos más, porque lo vamos, ¿no? En todos los productos hay un poquito de azúcar, cada vez nos ponen más. ¿Y qué pasa cuando dejas el azúcar? Después probás algo con azúcar y decís, ¡qué dulce! Porque, bueno, ¿Es somos así? seres adictivos y el cerebro está preparado para las adicciones, para trabajar menos y hacer todo el proceso más rápido y no perder Efectivamente. tiempo. Pero esto es un tema y es un tema que, bueno, está el cuerpo de tu hijo, ¿no? Y es un tema que hay que hablar sin miedo o con ¿Cómo hay miedo. que hablar de este tema? Tú que eres eh, educadora, que tienes 2 hijos que ya han pasado por la adolescencia y son jóvenes adultos, ¿cómo hay que hablar de este tema con ellos? escuchar a tu hijo y cada vez que sale el tema, responderle. Le puedes responder con una pregunta también, pero no evitarlo, porque si empezás sin darnos cuenta, empezamos a evitar el tema. Después también cuando ves a una persona, bueno, a mí me pasó, nos fuimos de vacaciones y había 2 chicas que estaban súper drogadas y mi hija me preguntó, ¿por qué están así? Y yo le podía haber dicho, no, no miremos, vamos del otro lado, no, porque esa fue mi primera reacción, ay, vamos a Claro, cruzar de porque protección, claro, sí, no quiero que veas esto porque esto es la decadencia humana. claro. Y no, y entonces dije, ¿qué es lo que te está llamando la atención? Primero la escuché. Y me dijo, wow, parece que no están, que están perdidas, ¿no? Ella vio algo. Y en base a eso le dije, ¿qué crees que puede haber, ¿no? ¿Qué puede haber pasado para llegar a este estado? Muy buena pregunta. Y sí, entonces de ahí se quedan, tomaron mucho. No sé, tendría 9 años, 8. Digo, sí, pueden haber tomado mucho. ¿Los 9 años Drogas. los que estaban drogados o tu hija? No, los que estaban en la calle tendrían 18 años. Ah, Eran vale. chiquitos igual. 18, 20. Mi hija tenía 9. No, nosotros nos íbamos a la playa temprano y ellas volvían de bailar, pero estaba bueno. Una Ah, estaba tirada en el piso y la amiga trataba de levantarla, pero no tenía fuerza. ya. Y entonces mi hija dijo, ¿y esto qué es? ¿Por qué están así 2 chicas tan, no? ¿Qué pasó? Y, pero primero pregunté. Yo siempre primero, bueno, esto lo aprendí en psicología, preguntar, ¿qué estás viendo? ¿Qué sabes? Antes de dar información, porque por ahí no nos damos cuenta, damos información que no hace falta, porque no la necesitan todavía. Buenísimo. Y, y entonces, oh, tomaron mucho. ¿Y por qué crees que tomaron mucho? Bueno, porque cuando uno toma mucho alcohol, porque ellos saben ya, tienen un montón de información. Sí, puede ser que hayan tomado mucho, eh, se drogaron. ¿Qué es drogarse? Fumar, ¿no? Dijo en esa época mi hija. Sí, quizás fumaron algo y la combinación de todo a nivel, bueno, yo siempre me voy al cuerpo humano, te afecta tu sistema nervioso, te apaga un montón de lugarcitos, te hace desconexión neuronal, etcétera, y terminas así. Y, y me acuerdo que mi hija me dijo, yo nunca voy a tomar, nunca se ven, porque ellos se ven, yo nunca quiero estar así, en ese estado. Yo lo dejé ahí, no dije ni sí ni no, dije ok. Eh, y después a medida que fueron creciendo, salían las preguntas, cuando aparece el tema de las drogas, ¿no? O de que fuman en la escuela, ¿no? Entre los 3 y 14 siempre hay alguien que ya fuma. Y vienen a tu casa y te preguntan, yo nunca fumé, ¿y por qué no fumaste? Entonces, bueno, porque eh, fui deportista siempre y no podía fumar. Elegí no fumar, no es que no podía. Y 2 veces quise fumar en una fiesta y no me gustó, me voy y dije, ah, no, pero lo probé también, ¿no? Una vez estaban todos fumando y yo era la única que no fumaba y una amiga mía le dije, bueno, dame un cigarrillo. Y lo hice así, lo tiré, dije, no, esto no, a mí no me gusta. Pero fue mi decisión.
¿entendés? Y bueno, cuando surge el tema, gestionar el miedo que te surge, porque da miedo, y escuchar. Y después de responder. Y si no sabes, muchas veces yo decía, bueno, la verdad no tengo ni idea sobre este tema, me venían con preguntas, ¿no? De algunas drogas, etcétera, como esto, ¿no? El MLM, etcétera. Y yo decía, mira, no sé nada, vamos a averiguar. Y averiguábamos juntos, buscábamos Maravilloso. en libros, en la biblioteca. Bueno, antes no existía todavía esto del internet, ¿no? De que me preguntas y te contesta. Y nos íbamos a la biblioteca y yo pedía libros y buscábamos juntos. ¿Y si no preguntan? Porque aquí habrá muchos padres y No, madres es que que, a digan, ver, bueno, ok, sí, eso está bien porque si se ha creado una cultura de comunicación abierta en casa, es posible que surja este tema, este y muchos temas difíciles, pero sí, que surjan. Pero ¿y si no pero surgen porque hasta el, ahora han sido un poco tabú? ya, el tema del sexo no surgía y lo saqué yo. A los 12 años más o menos. eh, sí, durante toda la infancia te preguntan cómo es un bebé, etcétera, etcétera. Después van aprendiendo. Después tuvo sexualidad, tienen sexualidad acá en la escuela, creo que es en quinto grado. Y, y después, como a los 12 años, yo saqué el tema. Y a ver qué pasa. Fue muy cómico porque mi hijo dijo, yo no tengo problema, las que quedan embarazadas son las chicas. Y yo, también tenés un problema, Claro, el ¿no? 50% además. El 50% y se quedó diciendo, oh, que era como, el problema lo tienen ellos, yo no. Y sí, es un tema que en este caso, bueno, les daba vergüenza, a mis hijos les daba vergüenza hablar sobre sexualidad, pero lo sacamos porque es un tema, yo dije, no vamos a entrar en detalles, pero sí me gustaría saber qué sabes, cómo hay que protegerse, ¿no? El cuerpo es privado, que no solo enseñé yo siempre chiquito, vos decidís, ¿no? Vos podés decir no, acá no me toques, no me abraces, es no. Y si alguien te invade tu privacidad, que no respeta tu no, puedes venir a mí y decírmelo y después vemos qué hacemos, ¿no? Con esa persona, que puede ser un maestro, ¿no? Un profesor de natación, etcétera. Es muy Bueno, importante para evitar para evitar otro tema que daría para hablar una sí, entrevista un de montón. Sí, que son los un abusos sexuales. Pero bueno, ahora sí. eh, Pero bueno, y ahí se va creando confianza, porque tu hijo sabe, mira, este es un tema difícil y mi mamá o mis padres, porque no lo hice sola, siempre hicimos, eh, eh, bueno, yo hice terapia familiar muchos años, hace muchos años, y aprendimos que hay un montón de temas hay que consensuar, primero con tu pareja y después poner sobre la mesa. Y si los padres están separados, también hay que consensuar. Y si no, igual, es igual. Y si no se puede, bueno, en mi casa yo voy a hablar de este tema porque quiero prevenir, porque son sí, preventivos, creo. Y ante una situación, si tienen más claridad, el adolescente también sabe decir no, sabe cuándo se tiene que ir, sabe poner un stop, que no es fácil. ¿Pero por qué poner un stop? Porque mamá y papá un montón de veces me dijeron no y se quedaron con el no, el límite porque lo del han no. aprendido. Y mi hija siempre decía, le decía a mi hijo, no vuelvas a preguntar, porque el no de mamá es no, el no de papá es no. Sí, pero bueno, cuando habíamos decidido que no, era no, daba igual, te preguntan a vos, me preguntan a mí, es no, porque Eso es por decir, mezcla nuestras, con amor, al final es lo sí, y que por nuestras mejor razones. funciona. Ya. Y después todo lo que quieran saber o que no, averiguar, investigar. Cuando se ve una película, bueno, ¿qué pasó en esta película? Analizar la situación de la película. Eh, ¿Qué crees? ¿No? Y ver qué piensa cada uno. ¿Eso fue amor? ¿Eso qué fue? ¿No? Si hay un acto, igual se tapaban los ojos, me acuerdo cuando era más chico, ¿no? Esta parte no queremos ver, ¿no? Que tendrían ya 14, 15, pero igual cuando están los padres por medio, muchas veces, bueno, mis hijos sentían vergüenza. Eh, Y hablar, bueno, analizar, hablar, tocar el tema, por más que dé cosita, ¿no? Y Y algunos preguntar, padres que ¿cómo estarán estás? diciendo, eso es importante, sí. Eso que acabas de decir, preguntar cómo estás. Sí, ¿cómo estás? Y si tienen pareja, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás con tu pareja? Y no me tenés que contar intimidades, pero te sentís bien, estás, ¿no? Y vos igual ves, uno conoce a sus hijos y sabe.
pero preguntar igual. Ah, mami, te hacen así, ¿no? Pero bueno, entonces, pero saben, y decirles, estoy para lo que necesites, Exacto. Que sepan que estamos estoy, ahí. sí, ¿Y qué pasa si los padres o madres, que dicen, sí, ok, eso está muy bien, pero yo ahora ya tengo un hijo que tiene 16 años, que sé que está consumiendo, o 17 o 18, que sé que está consumiendo, está fumando, está consumiendo otro tipo de drogas naturales o sintéticas, tiene conducta de riesgo, no sé cómo influir? ¿Qué le podríamos decir? ¿Cómo se podría, cómo se podría intervenir desde la influencia de los padres para que conductas que puedan ser peligrosas o puedan ser de de riesgo? riesgo, podamos hacer como una contención, como acotarlas, como pararlas, ¿no? Como que no, para que no sigan adelante. Abrir un espacio de escucha sin juicio y ser vulnerable, decir, estoy preocupada, tengo miedo, este problema, Pero o sin estoy dramatizar, sin eso es muy dramatizar, importante. sí. Eh, y siendo honestos y olvidándote de que, de todo tu miedo, de lo que yo, no, sino, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a mirar. Y si no se puede, porque a veces es difícil, a veces el adolescente está muy, ya demasiado, ¿no? Encapsulado y no quiere hablar. Buscar ayuda y hablar con un intermediario. Buenísimo, eh, Buscar ayuda. buenísimo. ¿Por qué nos da a los padres tanto miedo y tanta vergüenza pedir ayuda cuando se trata de Porque algo concerniente a nuestro hijo? Preferimos llevarlo al psicólogo y que el niño y el psicólogo se averigüen y no participar nosotros activamente como padres, como madres, en la reorganización, en esa recuperación de ese orden y de esa armonía familiar. Cada vez más padres lo hacen, ¿eh? Y cada vez es un tema menos tabú, gracias adiós. al universo. Al universo, sí. Pero sí que es cierto que hasta ahora el tema de la terapia era un tema muy tabú, que todavía colea, pero sigue habiendo eso, como una reticencia siento que entonces no lo estoy haciendo bien como madre, como padre. Y que sí, eso es, bueno, la raíz es, me equivoqué, lo hice mal como madre. La culpa, La culpa, sí. Y el equivocarse, y si me equivoqué, bueno, reconocer que me equivoqué y lo quiero remediar, lo quiero mejorar, quiero corregirlo. claro, Y la posibilidad, la resiliencia existe siempre. Y tu hijo, el hijo adolescente o nuestros hijos adolescentes están dispuestos a eso y son súper reflexivos y son súper comprensivos. Cuando nos abrimos nosotros en vulnerabilidad, eh, sorprende lo que te dicen, ¿no? sí, sí, Entonces, bueno, totalmente. eh, ¿cuándo fue? Me parece que fue el año pasado, con una familia tenía 18 el hijo y 15 la hija. Ay, fue increíble. Las sesiones que tuvimos juntos, los padres quedaron diciendo, wow, es verdad, no escuchamos a nuestros hijos, no creamos este espacio. Y le dieron dos lecciones, los dos hijos le dieron una lección a los dos padres para mí ese día, pero se sorprendieron ellos, ¿no? De lo que era el respeto, lo que era el amor. Y después yo les dije, a ver, esto que ellos te acaban de decir, que se abrió, ¿no? El espacio para solucionar un problema, había un conflicto. Eh, Le digo, todo esto que te están que te están diciendo, esta reflexión, es toda la educación que vos les diste durante estos 15 y 18 años. Todo esto lo aprendieron en casa. Claro, claro. Es que a veces, bueno, por miedo, seguimos, ¿no? Seguimos queriendo dominar y controlarlos y no confiamos, pero hay que confiar, pues son nuestros hijos, sabemos cómo los educamos y cuando nos abrimos a confiar en ellos y correr el riesgo que la cabeza contra la pared se la van a dar, pero estamos nosotros para resolverlo. Sí, Bueno, había adicción al alcohol, ¿no? Había vale, qué mal hecho. alcoholismo, adicción al alcohol. No era tan grave como pensaban los padres, pero bueno, había un conflicto de pareja que se resolvió y se fue resolviendo todo.
Entonces parece que el alcoholismo parecía un síntoma, ¿no? O parece que el caso que estabas contando resultó ser el síntoma de un problema de un problema. subyacente, Sí, un problema sí, de que no, pareja, sí, de pareja y de no validación de los hijos, porque los hijos no estaban cumpliendo con las expectativas que de tenían los padres. los padres, Ya. pero eran dos hijos, son excelentes hijos, ¿no? Y yo veía un montón de cosas que digo, wow, después ellos empezaron a ver un montón de cosas, pero las dos cositas que ellos querían que los hijos hagan, no las hacían. Y no se Entonces estaban estaban fijando ahí. en todo lo demás que sí hacían. Exacto. Claro, eso suele pasar. Donde ponemos el enfoque, ponemos la energía y si el enfoque no es correcto, pero muchas veces no es que nos equivoquemos, es que no hemos sabido hacerlo por falta de conocimiento, ¿no? Bueno, Tú decías al principio, si nos equivocamos, rectificamos, claro, podemos rectificar siempre, podemos reconducir la situación siempre o casi siempre, pero en muchas ocasiones no es que nos equivoquemos, es que no tenemos la información suficiente, no tenemos la herramienta suficiente. Entonces aquí la culpa que nos la han metido en vena, porque esto es muy cultural también y muy educacional, sobre todo en la España profunda y en España todavía. no, todo, eso es de todo el mundo. Eso La ha sido todo el culpa mundo, ¿no? También en Alemania, en ese, Argentina, en todos los sí, sitios, ¿no? Bueno, es el mal de los males, es el mal mundial, sí, yo sí. creo que, bueno, digamos que posiblemente sea el talón de Aquiles del ser humano y Más rápido, ¿no? Llegas donde más a... rápido se puede llegar para debilitarnos. Eso es verdad. Sí, Entonces, bueno, pues muy estratégicamente, muy inteligentemente, se ha utilizado la culpa para manejarnos emocionalmente en general al ser humano. Entonces, desde ahí, cambiar culpa por responsabilidad. Porque culpa es, oye, si yo soy consciente o tengo las herramientas suficientes y no lo hago porque no quiero a sabienda de las consecuencias que hay, sí soy culpable y responsable. Pero si yo no soy consciente porque no tengo los conocimientos suficientes, no tengo la herramienta, no tengo los recursos y no sé qué es lo que va a pasar y voy criando como puedo a mis hijos, yo no puedo ser culpable. Yo como mucho puedo ser responsable en el momento en el que me doy cuenta que puede haber un problema. Y entonces desde ahí, desde esa responsabilidad personal, desde esa responsabilidad parental, buscar soluciones, pedir ayuda, que no pasa nada. Entonces hay que quitarse esa culpa, hay que quitarse esa culpa del cuerpo, de la mente, cuando vamos a pedir ayuda, porque no es que lo hayamos hecho mal con nuestro hijo, es que lo hemos hecho todo lo mejor que sabíamos y que podíamos, con las herramientas y los recursos que teníamos. Que ahora cada vez hay más recursos, por suerte, vivimos en un mundo complicado, en un mundo complejo, pero también en un mundo donde hay cada vez más información y cada vez más profesionales muy bien preparados y cada vez con mejor y más ayuda. Entonces, que por miedo a sentirnos mal con nosotros mismos o a decepcionar o a decepcionarnos, no dejemos de ayudar a nuestro hijo en una etapa tan importante como es la adolescencia o son los jóvenes adultos. Que es verdad que ya cuando nuestros hijos ya son más mayores, pues ya tienen 25, 23, 25 años, por supuesto vamos a 30, 40, los que sean, ¿no? Ya a partir de ahí vamos a seguir siendo sus padres, por supuesto que sí, y vamos a estar ahí para acompañarlos cuando ellos lo necesiten. Pero hasta ahí, hasta entonces, desde que nacen y yo te diría que hasta por lo menos los 23, 24 años, mmm, sí hay que estar muy pendiente. Bueno, a lo mejor muy pendiente más cuando hay no, pero adolescencia. Pero sí, no, pero había que observar, mirar sí, tenemos que estar y pendientes de una manera aparentemente neutral, pero tenemos que estar con el ojo echado. bueno, y Porque ese cambio ofrecernos, ¿no? Que no se sí, olviden que estamos exacto. acá. ¿Todo bien? Yo a veces le digo, ¿todo bien? Dice como todo bien, le digo, en todas tus áreas de tu vida, ¿todo bien? Sí, o observar cómo se comportan, si tienen, a ver, si tienen un par de días, un día malo, 2 días malos, no pasa nada, pero si ya vemos que es una racha más larga, pues, oye, ocuparnos en preguntar qué pasa, si te puedo ayudar. Es decir, hay que estar pendiente.
Luego no quiere decir que no estemos pendientes, no es eso, pero luego ya pues será cuando ellos decidan pedir ayuda. Pero hay una edad, sobre todo cuando viven con nosotros, hasta que se independizan. Si es que el ser humano es muy complejo, al final todo nos influye. Toda la presión social que tenemos, la presión familiar, los valores, las creencias que hemos ido aprendiendo y heredando. Y nos podemos desviar en cualquier momento. Pero adolescentes, jóvenes y adultos, o sea, y nosotros con nuestra edad nos podemos desviar en un momento dado. Entonces, bueno, pues tener a alguien de contención a mí me parece muy importante, pero sin alarmismo, sin dramatismo, sino manejando información objetiva que se pueda hablar, que se pueda poner sobre la mesa y se pueda hablar con naturalidad. Yo creo que aquí la clave es la naturalidad y tener información y hablarlo de manera natural. Y honesto, y decir, mira, esto escuché, esto me está, no sé Sí, realmente, porque no sé qué está pasando por tu vida y quisiera saberlo porque soy tu madre o soy tu padre y me importás. claro, sí, sí, Porque no es por intrometida, porque yo, el sexo, bueno, es como es, bueno, es mi privacidad, es lo privado, pero dentro, yo no quiero saber detalles, pero dentro de lo privado, bueno, la pregunta que yo me hacía, ¿hasta dónde es privado? ¿No? Con el tema esto de las redes y el consumo de la pornografía. Antes era, bueno, yo me acuerdo mi hermano tenía dos revistas de la Playboy, ¿no? Debajo del colchón. sí, Y entre los 13 y 14 años. Bueno, ahora está mucho más fácil. Antes, bueno, tenías que ir a sacarte un video en la videoteca y pagar plata, ¿no? Y si eras menor no te lo daban. ya. Eh, Ahora habría que cobrarlo, ¿no? Bueno, hay todo, creo que hay todo un negocio. Bueno, Eh, hay mucho control parental, pero es verdad que hay muchos padres que por desconocimiento de no saber cómo se hace, porque claro, requiere un conocimiento de tecnología mínimo, pero lo requiere. Hay muchos padres que no tienen ese control parental en los móviles, entonces los niños, pues a lo mejor desde los 12 o desde los 14, eh, consumen sí. Pero, imágenes y vídeos que no tienen que ver. sí. Y después explicar toda la cadena también, ¿no? Porque está detrás de eso, ¿qué hay? Bueno, hay un montón de chicas que las utilizan para eso. Hay un Por supuesto, trato de blancas y sacar el tema. por supuesto, y hablar Que de no, todo. y que si uno mira eso, está apoyando eso también. Entonces, querer realmente apoyar esto, te dicen, oh, y empiezan a tener su propio criterio y los escuchás. ¿Qué opinas? Y ellos tienen su propia punto de Por vista supuesto. Y tienen sus valores morales, sobre todo oh, los que hemos inculcado, los que llevan desde casa y los que son inherentes a ellos también, que los tienen, ¿eh? Y sí, que sí, habrá sí, padres sí. que digan, no, yo tengo el control parental, yo sé perfectamente lo que ve mi hijo, cualquier foto que se descargan, cualquier cosa. No, no, porque ya no, a lo mejor no necesariamente a través de su móvil o del tuyo como del padre, sino el amigo que le dice, mira lo que me he descargado de internet o mira este vídeo o la imagen al final salen fuera de, porque podemos tener un control parental de las cosas que ven, pero luego dentro de las redes sociales es imposible. Dentro de las redes sociales es muy difícil. Y entonces, bueno, la información entre ellos vuela. Y cuanta más información tengan, que sea información objetiva y veraz, mejor, digamos que más herramientas van a poder tener nuestros hijos a la hora de poder manejarse en la sociedad. De que si alguien le dice, oh, mira, no, no, es que yo sé que esto no es así, o esto está mal, o esto está violando los valores de tal cosa, o esto está haciendo daño a las mujeres, o esto Mira, el es veganismo es un importante. ejemplo. El veganismo está, no sé, a partir de los 15 y 16, muchas, generalmente primero las mujeres, se hacen veganas. ¿Por qué? Para proteger a los animales. Y así como protegen a los animales, protegen a otras personas. Es que, pero ¿por qué protegen a los animales? Por toda la información que hay, porque cómo los crían, etcétera, etcétera. Claro, Y entonces la información da poder decidir, ¿consumo esto o no lo consumo? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son las exacto. consecuencias? Que lo que hagan, lo que decidan, lo hagan con conocimiento de causa Sí. y sus consecuencias. Y nosotros como padres, por supuesto, tenemos que también ser coherentes. Pero al límite ellos Mm, lo buscan. Y después situaciones que pasan. A nosotros nos pasó una situación, celebramos el cumpleaños 16 de mi hija y tenía que haber dos padres en el lugar que alquilamos.
y estábamos con fueron dos familias que lo alquilamos, era su mejor amiga, también había cumplido 16, y resulta que en un momento vienen y nos dicen, hay un chico tirado en el baño, nos avisa otro chico de la fiesta, nosotros estábamos afuera igual, no tenemos que estar ahí por las dudas. Ya, Y fuimos, sí, estaba totalmente alcoholizado, llamó a la madre, eh, y al otro día, con los dos, ¿no? Mi hijo no había ido a esa fiesta, pero también le dijimos, mira, tenemos que hablar de algo que pasó ayer. Y entonces dije, ¿qué le pasó? Bueno, estaba alcoholizado. ¿Qué hicieron sus amigos? Desaparecieron todos. ¿Por qué? Por miedo. Lo dejaron tirado en el baño. Digo, qué suerte que era el baño de esta fiesta que estábamos nosotros, que era, no, una fiesta privada. fíjate. Le digo, pero nunca dejes a un amigo. Primero llama a la ambulancia, o llama al padre, o llamame a mí. Yo voy a ir, porque te puede pasar cualquier cosa. Imagínate que cerramos, yo no voy al baño, porque aparte no teníamos que ni siquiera limpiar el bar. Eh, Imagínate si le pasa algo, se ahoga con su propio, no sé, pueden pasar Sí, mil sí, sí, mil cosas. cosas, mil cosas. Pero claro, la Eh, reacción instintiva de los padres cuando se enteran de algo así, por miedo, de una manera muy impulsiva, es regañar, Castigar. castigar. Bueno, que eh, también podemos entenderlo, ¿no? pero hay que analizar el castigo. ¿Por qué estoy castigando? Estoy enojado, porque sí estoy enojado, pero ¿con quién estoy enojado? ¿Conmigo? ¿Con mi hijo? Me siento que no lo hice bien, porque pasa también, oh, lo estoy educando mal, mira cómo vino. Claro, 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 claro. Hay una mezcla de emociones muy grande entre la culpa, el no que estoy haciendo mal, el miedo a que le pase algo. O sea, bueno, nos secuestra emocionalmente la culpa y el miedo. Y desde ahí nuestra reacción instintiva es la agresividad, el castigar, el regañar, el alzar la voz, y es lo que tenemos que parar y decir, oye, no es culpa, Es simplemente aquí responsabilidad. hay, claro, es una alarma de que hay algo que tenemos que hacer y no hemos hecho. Y desde nuestra responsabilidad como padre, bueno, hay que aprender si uno no sabe y hay que ser valiente y enfrentarse a situaciones y conversaciones que pueden ser incómodas, claro, pero nunca Sí. culparse y Y nunca entrar. no prohibir, tampoco ni No, juzgar, oh, eso, y después recordarle, la vez que viniste, no, porque eso lo que hace es que lo haga a escondidas, o que el día que tiene una fiesta no vuelva a tu casa, o no te llame si realmente necesita ayuda. efectivamente. O que Y empiecen a entonces, mentir, empiecen a ocultar información, empiecen a quedarse en casa de amigos. Claro, empiezan a evitarte. sí, Claro, porque tenemos totalmente. que tener en cuenta que un adolescente necesita sentir control. Claro que son una caja de bombas, porque son mini adultos con muy... Bueno, en el cerebro, el área del límite y del peligro está en construcción, Por es mucho eso, más amplio, ¿no? Ellos no ven tan rápido el peligro, creen ya claro, no cuando... ven tan rápido el peligro ni las consecuencias. Entonces, pero a la vez necesitan sentir libertad y necesitan sentir control de su vida. Entonces, nosotros, ¿qué frases son las que son especialmente dañinas para los adolescentes? ¿Cómo pudiste hacer esto? O compararlo con alguien. ¿Cómo Compararlo, las dices? ¿No? comparaciones. Eh, Esto en mi casa no pasaba, ¿no? ¿Y por qué pasa acá? Y hacerlo sentir muy mal, ¿no? O decirle, mientras vivas aquí, esto no tiene que volver a Esta es mi pasar. casa y en mi Esta casa es se mi hace lo que yo casa. mando. Sí. Pero tú sabes que sabes una frase que muchos adolescentes me lo han dicho, pero con lágrimas, ¿sabes? En los ojos, ¿sabes? De dolor. Y es, cuando han escuchado de su padre o de su madre, me has decepcionado. Oh, sí. O sos una decepción, porque a veces también se lo lleva, ¿no? Directamente, eres una Esto es decepción peor directamente. todavía. Peor todavía. Eres una decepción. O me has decepcionado. La palabra decepción es Wow. kriptonita para un niño o una niña. Para un Y adulto tendríamos que también, ¿no? tener, sí, claro, Yo para un creo. adulto también, pero un adulto te puede hacer daño y si ya poco o mucho te has trabajado, puedes decir, oye, mira, ¿hasta dónde le voy a dar credibilidad a las palabras que me están diciendo, ¿no? Pero un niño se lo cree, un adolescente se lo cree y Se se lo lo lleva lleva a su identidad. identidad.
Y luego ya no es una decepción para su madre, es una decepción para el mundo. No, y después, bueno, acá entra en el juego, bueno, es que se activa toda una cadena, ¿no? Soy una decepción, esto no me sale, no me esfuerzo más porque que si soy como soy una decepción, ya me lo dijeron, me lo siguen Claro, repitiendo. ya de perdidos al río, ¿qué más da? Entonces entro en un bucle Claro, negativo claro. Sí, que sí, y se entonces puede... consumo más, me evado más porque tengo más angustia y es el círculo que se... O sea, es El muchísimo... Esa frase es vocabulario, muy dolorosa. sí, el vocabulario y la comunicación tenemos que ser muy cuidadosos, como para prestar atención. Sí. Que no lo hacemos con maldad, porque la intención no es esa. No, Pero no, es no, en que el va, que va. momento de la rabia, ¿no? Que uno sale todo lo que nos dijeron, lo que escuchamos de todos los ancestros, por así decirlo. Pero en Y si lo hemos realidad, dicho y se nos ha escapado porque tenemos un momento de secuestro emocional, eh, hay que ser conscientes que son palabras muy dañinas y que marcan mucho la autoestima de nuestro hijo. Hay que rectificar o hay que reparar ese dolor que hemos causado, hay que repararlo. Entonces, de alguna manera, oye, no pasa nada por pedir perdón. Mira, ¿sabes qué? disculparse. Me secuestró el miedo, no sabía lo que decía, no tienes nada que ver con una decepción, al contrario, estoy muy orgulloso de ti, porque tú no eres esto, tú no eres una borrachera, tú no eres un porro, tú eres mucho más que todo esto y estoy aquí para poder ayudarte si es que tú estás pasando por un mal momento y, y te has refugiado en esto o simplemente estás probando, estás experimentando y no has controlado bien por desconocimiento o lo que sea. Pero sí, sí, hay que tener mucho cuidado con la comunicación porque es la base de la autoestima. Al Y no con final, maldad, sino con la intención de protegerlos y de que no les pase nada, pero en realidad estamos creando todo un círculo vicioso. sí, ni el control ni la permisividad van a resolver el problema. Aquí hay que liderar con coherencia, hay que desarrollar habilidades como desde la responsabilidad parental que tenemos con nuestro hijo, pues hay que desarrollar habilidades como una comunicación abierta, una comunicación asertiva, eh, con vulnerabilidad cuando sea necesaria, con límites, por supuesto. Y bueno, y como decimos muchas veces, ¿no? Que hablamos de la metáfora del trono, del rey y la reina, en el trono no se pueden sentar los niños, el trono es para los padres y desde ahí, con amor y firmeza, ellos tienen que sentir esa seguridad. Y si no se sabe o no se puede, por desconocimiento o por falta de recursos, pues hay que pedir ayuda. Pero al final la familia es la base de la sociedad. Y nosotros como padres, que tenemos muchísimo poder de influencia, así como lo han tenido nuestros padres con nosotros y lo han hecho lo mejor que han podido con los poquitos recursos que tenían, nosotros tenemos una oportunidad de oro para poder educar personas conscientes que puedan sumar en la sociedad y que puedan aportar valor al mundo. Eso por supuesto. Y también que puedan vivir desde un nivel de bienestar emocional, bueno, lo más equilibrado posible. Y eso lo podemos hacer. Y como cierre, ¿qué tres tips diría que tenemos que tener siempre en mente los padres para, para manejar la situación, para liderar y poder influir bien en nuestro hijo? Hemos dicho una comunicación abierta y honesta. Sí, estar dispuestos a comprender, no a juzgar, vamos a Eso, comprender sí, lo que está pasando, vamos a escuchar lo que nos dicen, no lo que me imagino y lo que pensé y lo que me dijeron y lo que me dijo, ¿no? Mientras conversamos sobre este tema con mi pareja, etcétera, etcétera, sino, bueno, a ver, que vamos a escucharlo al adolescente. Y, y el tercer punto es evitar lo más que se pueda la reacción, esa reacción, esa frase, ¿no? Por eso digo de, bueno, vino borracho, que a mí me encantó, ¿no? La técnica de este psicólogo. No hablo ese día, porque este día yo lo hubiera matado, ¿sí? Porque hubiera, porque no estamos para hablar, no, no ni él estamos ni para yo. hablar, porque también yo como madre me siento, qué hice mal, ¿no? Estoy frustrada. Y entonces, bueno, va a pasar una noche y mañana hablamos, y en lo posible que no sea en casa, porque bueno, el contexto también Sí, influye en cómo yo voy a hablar.
Sí, me voy Estoy a de contener acuerdo, si estoy afuera. estoy de acuerdo. Y bueno, si sos una persona que lo puedes hacer en tu casa tranquila, no es mi caso, ¿vale? Yo necesito irme a otro sitio. Y bueno, y desde ahí liderar la situación como madre, ¿no? Como adulta, o como padre y como adulto, los dos juntos con el hijo. Y ahí igual, ¿no? De vuelta, comprender qué pasó, escucharlo y saber con mucha claridad, esto queremos, esto no queremos en casa. Tenés tantos años, esto está permitido, esto no está permitido. Y si tu hijo te dice, pero ahora tengo, no sé, tantos años, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué se puede cambiar? En estas Revisar. circunstancias, nada. Por ejemplo, ahora tenés que demostrarme que vos podés con esto, que sos adulto. Entonces, si vos sos adulto, bueno, un joven adulto y responsable, vamos a cambiar las otras reglas. Mm. Eh, ¿Y pero bueno, ahí está qué opinas de las la vuelta a la consecuencias? confianza. ¿Qué opinas de las Eh, consecuencias? a ver, consecuencias. Hay una cierta edad que yo no había consecuencias. Había compromisos, sí, pero consecuencias yo no ponía ya, porque bueno, porque no hacía falta. Muy Y bien, Ivonne. confiar y bueno, como dijimos antes, ¿no? Decirle a nuestros hijos, tu voz importa, porque Esa frase me realmente, encanta. Tu voz importa, claro que y importa. mucho. ¿Y se puede evitar estas situaciones? No, las vamos a vivir. Si tenemos hijos y pasan por la adolescencia, mínimo una situación vas a tener que, va a haber una caída, pero la caída tiene que ser, ¿no? Para como un looping. Bueno, vemos cómo se mejora y salimos con más fuerza para que no se repita, para Sí, mejorarnos. simplemente hay que estar preparado, no culparse de todo, no flagelarse, no venirse abajo, no debilitarse, no educar desde el miedo, porque es horroroso. No solo porque no funciona, sino porque además anímicamente los padres se quedan hechos polvo, lo pasan Sí. muy mal. Y Y además, mirar, ¿no? y No, además no, no no funciona. hacer así que, oh, acá no pasa, sí pasa. Claro, Vamos a eso. mirar. Mirar de frente, hay que prepararse, hay que ser valiente, en la vida hay que ser valiente en general, hay que tener coraje y hay que mirar la vida de frente y lo que venga, si lo sé gestionar, genial, y si no, voy a pedir ayuda, ya está. Y eso es una lección que es, no sé, ese regalo más grande que le puedes dar a tus hijos porque lo van a hacer ellos también en su propia vida Claro, después. al final eso es enseñarle vulnerabilidad, oye, yo no lo sé todo y cuando no sé algo y quiero aprender, pues yo qué sé, si quiere emprender un proyecto online, necesita aprender marketing y si no lo sabe, necesita pedir ayuda o que alguien te lo haga, pues un poco es igual, no nacemos sabiendo. En relaciones pasa lo mismo. Cada sistema tiene sus leyes, las relaciones tienen sus leyes, mmm, y todo tiene unas reglas del juego. Y si no se saben, pues bueno, nos costará mucho más trabajo poder lidiar según qué situaciones. Bueno, Ivonne, aquí nos daría para hablar Todo el día. todo el día y muchos días. Pero bueno, por lo menos hemos disfrutado este ratito. Es una conversación que era necesaria, que es difícil. También es Sí, difícil hacerla, ¿eh? Porque cómo la encaramos como, ¿no? sí, Pero hablar de droga y sexualidad no es dar permiso, no es decir, está todo habilitado, ¿no? mm, No es decir, vale todo, sino es asumir el papel que nos corresponde como padres. Somos, ¿no? Somos mm. padres. Y Claro, estos dos somos temas son responsables. temas de la Sí, adolescencia. no somos responsables de la vida y de la felicidad de nuestros hijos. Eso no, muchos nos creemos que Nos sí y se nos va confundimos. la vida en ello. Sí somos responsables de su educación y de su seguridad, pero luego de la felicidad de nuestros hijos no lo somos, que eso también daría para otra conversación largo y tendido. Sí, que hay mucha Pero confusión. sí, Bueno, y también nos confundimos, yo me confundo, ¿no? Yo la primera. sí, Muchas veces todos, porque sí, ¿no? amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos y siempre nos estamos Y preocupando que y no preocupando en que no sufran. sufran y es un gran error porque tienen que sufrir también. Sí, en el Vamos a dolor, ¿no? evitarle Cuando todos hay los dolores de la vida, si no, no se forjan como personas, no pueden desarrollar resiliencia si amortiguamos todo el dolor. sí, y Pero no en hay fin, crecimiento, ¿no? Pero bueno, sí, hablaremos de otro día de ese tema de la bueno, resiliencia, del dolor, de la responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad como padre. Pero sí, esta conversación era muy necesaria porque hablar de droga y sexualidad no es dar permiso, es asumir el papel que nos corresponden como padre
que nos corresponde a nosotros como padres. Así que gracias, Ivonne. No, Mm, gracias a ti por este Hablaremos espacio, por la muchas más veces. oportunidad y Gracias por bueno, colaborar con el Instituto de Terapia Familiar, gracias por trabajar con tantas familias, gracias por tu libro, Desobediencia Consciente, que lo recomiendo muchísimo porque es darle otra mirada a la educación, mucho más consciente. Y gracias a ti gracias. por estar. Eres un ser maravilloso. Ah, gracias. Gracias igualmente. Te mando un besito Bueno. enorme.